recibir esta palabra y creer lo que Dios nos está diciendo. Dios te ha dado la fe. Dios me ha dado la fe. Pero hermano, la fe está en una condición terrible. Miramos que la fe activa es productiva. ¿Cuántos quieren producir? ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Ese fue el mandamiento y la promesa que Dios le dio a la primera pareja y de ahí en adelante a todos. Amén. Crece, multiplícate, prospera. Pero ¿qué sucede? ¿Pero qué sucedía? No quisieron. Una fe productiva me mantiene en Dios y me da crecimiento. Pero una fe pasiva es estéril como la higuera, no produce frutos. Me aleja de Dios y me estanca. Eso ya lo miramos, pero es necesario recordarlo. Y quedamos en que la palabra de Dios nos apercibe de ciertos estados de la fe en los cuales no podemos permitir en nuestra vida. Usted tiene fe, amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo la tiene? ¿En qué estado está su fe? Amén. ¿En qué estado está su fe? Quiero permitirme darle un ejemplo. Todos tenemos azúcar, ¿cierto? Pero algunos tienen el azúcar por las nubes. Otros lo tienen bien. Otros lo tienen por el piso. Amén. Pero tenemos que buscar regular el nivel de nuestra fe para poder ser bendecidos, para poder ser prósperos. Miramos algunos estados, les recuerdo esto para poder conectar con la palabra que nos compete hoy. La fe débil, terrible la fe débil. La Biblia dice que debemos recibir a los débiles en la fe. Es un estado terrible. Cree, pero muy debilucho. Le cuesta creer. La fe débil se desanima con facilidad. Vive quejándose y reclamando en todo momento. Esto le pasó al pueblo de Israel. La fe a medias, como también la estudiamos. El que tiene su fe en este estado se siente confundido, lucha con sus emociones, no es estable. Es un nivel terrible pero tiene fe. Mire, hermanos, tristemente tengo que decir esto y es una realidad, pero las iglesias están llenas de hombres y mujeres con fe débil y con fe a medias. Tercero, la poca fe, con poquito, con una fe, hermano, que le alcanza para venir a culto y no más. Con una fe que le alcanza para decir, Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. No le alcanza para más. Con una fe que le alcanza para leer siempre el Salmo 23 y no más. Una fe poca, una poquitica fe. El que tiene poca fe, hermano, es conformista, es negligente, es débil, es perezoso. Lo miramos en los discípulos. Tenían muy poca fe. Eran muy conformistas. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, hombre de poca fe, era discípulo, estaba llamado a ser apóstol, era un referente, era del combo de Jesús. Le llaman por ahí la rosca de Jesús. Sí, Pedro, Jacobo y Juan, siempre. Pedro, Jacobo y Juan, vamos por allí. Pedro, Jacobo y Juan, vamos por allí. Un día le dijo, Pedro, Jacobo y Juan, vamos para el monte de la transfiguración. Me van a ver como Dios. ¡Wow! Todo eso lo miraba Pedro, Jacobo y Juan. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, ¿qué sucedió? Se evidenció que la fe de Pedro era un poquitico, ahí mejor dicho, una pizquita, como dijo la abuela. No era suficiente para el desafío que tenía. ¿Por qué siempre caes? ¿Por qué siempre estás débil? ¿Por qué nunca creces? Porque, hermano, el poquitico de fe que tiene no le alcanza. Amén. Y vamos a seguir mirando otros niveles de la fe. Otros niveles de la fe. La fe resignada. Algunos se resignaron a que ya no hay que hacer.
Ahorita vamos a leer el libro de Romanos, pero leamos Lucas 24, por favor. Lucas capítulo 24. Nos muestra la fe resignada. Verso 18. Ese texto en su contexto habla de los discípulos en el camino de Emaús. Usted lo ha escuchado muchas veces. Pero ahí vemos un tipo de fe como resignada. Mire, es terrible oír que hay hermanos que se resignaron a perder, que se resignaron a morir de esa enfermedad, a morir de ese dolor, a morir en miseria. Es terrible. Pero reitero, y no lo digo con gozo ni como creyéndome más que nadie, pero las iglesias están llenas de gente que tiene una fe resignada. Leamos el texto para poderlo corroborar. Lucas 24, 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿a quién? A Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, tenían fe, mire, tenían conocimiento, tenían fe. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros, ahí está, escuche, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ha escuchado algún cristiano decir, yo esperaba la bendición, pero ya no, ya me tocó conformarme? Yo esperaba la respuesta, pero ya yo creo que no hay respuesta. Para mí, ¿ha escuchado eso? Entre cristianos. Yo esperaba que me iba a ir bien, pero al parecer no. Esto está diciendo Cleofas y el otro discípulo, al mismo Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que dicen, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Escuche la fe resignada. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Tremendo, hermano. Esta gente estaba resignada. ¿Sabe a qué? A que habían matado al maestro y se había acabado todo. Eso es terrible. Esta gente estaba resignada a que ya no había qué hacer. Colgaron al Señor, lo bajaron, lo sepultaron y ya, se acabó. Algunos dicen, pues voy a culto, vuelvo, pero eso no pasa nada. Voy porque no hay más que hacer. Voy porque, pues es que a pesar con el pastor y con los hermanos, me pusieron allá en la lista de ujieres, me pusieron a cantar, pues tú quieras colaborarles. Pero yo sé que no pasa nada. Hay gente en esa situación. Es una fe resignada. Yo sé que Él no cambia. Yo sé que ya mi familia no se convierte. ¿Sí? Además, ¿ya cuánto tiempo pasa? Mire, ellos dijeron, además, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Y nosotros esperábamos. O sea, habían perdido la esperanza. Hermano, la fe resignada se argumenta siempre. Busca un argumento para justificar su nivel tan terrible. Busca siempre un argumento para justificar ese nivel tan terrible. Amén. La fe resignada retrocede. ¿Sabe ellos dónde estaban? En Jerusalén, esperando la promesa del Padre. Pero cuando se llegó el tercer día y vieron que el Señor lo colgaron y lo sepultaron, perdieron la fe. Entonces se fueron hacia Emaús. ¿Qué hace una persona cuando está su fe en el nivel de la resignación?
retrocede, vuelve atrás, ya no cree, se rinde, deja de orar. Hermano, ahí, padres de familia con la fe resignada, dice, yo ya no oro por esos muchachos. Eso ya no sirven para nada. Eso me dan el dolor de cabeza. Alguien me decía hoy, pastor, ¿por qué siempre que me pongo con el ánimo de buscar de Dios, me pasan cosas malas? Se me levanta el enemigo. Siempre me pasa eso, pastor. Ahorita quiero buscar, esta mañana vine a la oración, pero no, hermano, tuve un día terrible. Llegué al lugar de trabajo y eso fue terrible. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ataca, contraataca. Esto es una guerra espiritual. Este no es el club de los brothers. No. Esto es la iglesia de Jesucristo. Estamos en una guerra a muerte. Usted tiene que entender, hermano amado. Y no podemos pelear con desánimo. Mire, hay un principio en los ejércitos. Yo fui militar por la misericordia de Dios. Un soldado desanimado, enfermo o débil no va. Amén. No va a la batalla, no va al campo. Si es así o no, mi hermano, mi sargento mayor Albano. Así es, no va. Porque contamina a los demás. Porque es un peligro. Porque se convierte en una carga. No, no va. Toca dejarlo de ranchero, ¿cierto? Que pele papas y lave ollas y haga de comer. No puede ir al campo de batalla. Hermano, imagínense el infierno. Satanás viene con todo su arsenal. Tentación, maldición, brujería, hechicería, ideologías. Y el cristiano ahí retrocediendo, diciendo, pues yo esperaba que mi familia se salvara, pero eso no va a pasar nada. Yo esperaba que Dios hiciera algo en Colombia, pero parece que no. Tenga razón, que la gente retrocede, la gente se rinde. Amén. Una fe resignada, reitero, se argumenta, retrocede, se rinde. Escuche, se ciega como Dios nos habló el domingo. Una fe resignada se ciega, no ve la gloria. ¿Sabe con quién iban hablando? ¿Con quién iban hablando? Con Jesucristo resucitado. Ah, con Jesucristo. Él va y se mete en medio de los dos. Yo pienso que hasta les echó el brazo por encima. Y les dijo, donde comenzamos a leer, ¿y qué cosas es las que van hablando? Y ellos le dijeron, ¿sabe cómo ve una persona con la fe resignada a Jesús? Como un forastero. Eres tú, coloquemos el texto, por favor. Eres tú el único forastero en Israel que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Hermano, una persona con la fe resignada, ¿qué hace? No ve a Jesús resucitado, lo ve todavía crucificado. Lo ve allá padeciendo, pero él ya había vencido la muerte, él ya había vencido el pecado, él ya había vencido la tumba. Lucas 24:18. Le respondió, Cleofas, ¿eres tú el único forastero? Hermano, para el que tiene su fe resignada, Jesús es un forastero, o sea, alguien que pasa de largo. Tremendo. Pero luego sucede algo más terrible. Coloque el verso 16. Por favor, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué? Porque tenían una fe, hermano, terrible. Una resignación a perder, a morir, a ya no alcanzar. Amén. Iban cabizbajos, derrotados, tristes. ¿Cómo es posible que hayan cristianos así cuando nuestro Dios, cuando nuestro amado Salvador lo entregó todo para que usted sea bendecido, para que usted sea prosperado, para que usted sea sanado? Hermano amado, los ojos velados, estaban ciegos, se habían rendido. Mire, hermano, ellos se iban de Jerusalén escapando de la persecución.
Ellos querían escapar del oprobio, de la burla, porque ahora los iban a perseguir. Ya el Señor no estaba, que era el que los defendía, según ellos. Ahora iban a sufrir, entonces nos vamos para Emaús. Pero el Señor llegó y les dijo, y el Señor es tremendo, porque Él le sigue la charla, Él le sigue la corriente, ¿sí se da cuenta? Y Él les dice, ¿qué cosas han acontecido? ¿Qué cosas? Y ellos le dicen de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Y cómo nuestros gobernantes lo agarraron y lo sentenciaron a muerte. Ellos sabían todo lo que había pasado. Ellos habían estado por Jesús al menos 3 años y medio con Jesús, pero se habían resignado. Hay alguien que lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero está resignado a la pérdida. Dios le está hablando en esta noche. Está resignado a no ver nadie más convertido en su familia. Está resignado a que su economía ya no se levanta. Está resignado a que no va a poder servir. Con la persona que les digo que hablé, le dije, hermano, no se va a resignar más. Y me dijo, pastor, yo sé que Dios tiene un llamado para mí. A mí me han dado palabra, Dios me ha mostrado el Apocalipsis en sueños. Y con todo y esto, ¿qué estamos haciendo, hermano? Póngase el overol. No se resigne más al pecado. Usted y yo hemos sido llamados para vivir en santidad. Usted y yo hemos sido llamados y escogidos y comprados para vivir en obediencia. No se resigne a la desobediencia. Amén. No se resigne. Tiene que levantarse en el nombre poderoso del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban ciegos estos discípulos porque tenían la fe como resignada. Diga conmigo, en el nombre de Jesucristo, hoy renuncio a toda fe resignada que se rinde y que se estanca. Y me levanto y vuelvo a mi Jerusalén para ver la gloria de Dios. Amén y amén. Pero hay otro nivel aún más terrible. Amén. La fe religiosa. Recuerde que estos estados son lo peor que puede vivir un cristiano. Pero tristemente la iglesia está llena de eso. La fe religiosa. Vamos a mirar San Juan, capítulo 20, por favor. San Juan, capítulo 20. Hermano, aprenda estos estados y llévelos y estudie aún más y diga, wow, ¿será que mi fe está aquí? No diga, uy, eso no es para mí, eso es para los que nunca vienen a culto. La palabra es nuestro espejo. Amén. ¿La fe qué? Religiosa. San Juan 20, 24 al 27. Por favor, leamos. Pero Tomás, ahora explico algo. Este texto se está dando después de la resurrección. Si usted lee todos los 4 evangelios después de la resurrección, lo que Dios nos habla ahí y nos muestra es que el nivel de fe de la iglesia que él había plantado era muy terrible. Escúcheme. Dios lo guarde a usted y me guarde a mí. Porque quizás cuando Cristo venga, el nivel de fe de la iglesia va a ser igual. Porque fueron 3 días nomás. Pero cuando volvió, todos estaban apartados. El mismo Jesús lo dijo en una de sus enseñanzas. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el enemigo ataca con furia, es nuestra fe. Y el que no cree, no recibe. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Entonces leamos. Este texto se da después de que Jesús resucita. Ya se había aparecido a la Magdalena, ya se había aparecido a otras mujeres, ya se había aparecido a los discípulos, pero había una belleza que como era un religioso, él decidía cuándo iba a culto y cuándo no.
Amén. Él decía, hoy estoy cansado. Hoy hay partido de la selección. Hoy tengo un compromiso con el compadre. Hoy toca hacer aseo en el barrio. Entonces, y siempre tenía una excusa. Escúcheme. Mire lo que sucedió. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, quiere decir el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ellos en dónde estaban? En culto. Pero la belleza no fue ese jueves a culto. Dice, le dijeron, le dijeron, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién era Tomás? Un discípulo de Jesús. Mire cómo se cierran. Los religiosos se cierran. Y dice, ay pastor, no oremos más por eso que no hay nada que hacer. Ay, eso ya no hay nada que hacer. Yo no creo. Pero dice el verso 26, 8 días después, o sea, diga en el próximo culto. Allá también hacían culto cada 8 días, ¿sí ve? Mire, la Biblia dice 8 días, o sea, el próximo jueves. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, santo de Israel, mire que el Señor confronta. Mire que el Señor confronta. ¿Qué tal que pase esto un día de estos en la iglesia? Que el pastor le llame a usted la atención. Le dijo Tomás, segundito, me regala un segundito de su tiempo, por favor. Usted que vive muy ocupado y no puede venir a culto, regala un poquitico de su tiempo. ¿Usted se imagina el bañito ese que le bajó a Tomás? ¿Qué pasa cuando usted llega a la empresa todo contento el lunes y el patrón le dice, Karen, pasa por mi oficina que la necesito un momentito? ¿Usted qué dice? Uy, me van a subir el sueldo, amén. Me van a dar la empleada del mes o del año, amén. Me van a dar un permiso extra, amén. ¿Usted va así? ¿O usted qué dice? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué cometí? Un error, ¿sabe por qué? Porque su fe es tibia. Pero si usted es excelente y hace las cosas bien, no va con tristeza, va con gozo, va con alegría. Amén. Y aunque le digan, es que no hay más trabajo, dice, gloria a Dios. Y le va a decir, ¿por qué? Porque Dios tiene un lugar mejor para mí. Amén. Eso es difícil de digerir, yo sabía. 8 días después estaban, bueno, dice el verso 27, y dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mire, Jesús era frentero. Eso no se ponía con rodeo, ni, ay, Tomasito, no me vaya a desanimar por lo que le voy a decir, mi chino. No me vaya. Pero es que usted, hermano, sí, no es que tenga nada contra usted. Uno a veces como pastor es a darle vuelta. No, Jesús dijo, Tomás, venga, Tomás, pon aquí tu dedo. Mostró las manos. Tenía la cicatriz del clavo todavía. Estaba fresquito, era de antier. Estaba fresquito. Le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela al costado. Y le mostró el costado. Todavía tenía las marcas de la sangre. Le dijo, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá dicho a nosotros eso y nosotros no creemos? No sea incrédula, mamá, sus hijos se van a convertir, sus hijos se van a arrepentir. No sea incrédula, mujer, su familia va a llegar a Cristo. No sea incrédulo, empresario, Dios le va a prosperar. No sea incrédulo, si está enfermo, Dios le va a sanar. Pero tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo. Y lo exhortó feo. Ese versículo 27 usted lo puede enmarcar en la sala. Todos los días pasa, uy, el Señor le dice, no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, mire el religioso, y dijo, yo pienso que hizo así.
Ahora sí se consagró, ahora sí, cuando vio, pero con los ojos, recuerde, que la Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ah, eso es un nivel de religión muy alto, ¿cierto? Y él esperaba que Jesús le dijera, oh Tomás, qué adoración, uy, qué fe tan extraordinaria. Por favor, un aplauso para Tomás, todos, un aplauso, porque mire, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos no ven y estamos creyendo? Aleluya. Amén. Mire, hermano, ¿por qué tiene que llevar a ese nivel hasta no ver, no creer? El síndrome de Santo Tomás. Deje de ser Santo Tomás. Amén. Y comencemos a creerle a Dios. Vea posible lo imposible con la ayuda del Señor. Vea posible. Mire, hermano, es que Jesús exhortó así. Usted puede decir, uy, ese Jesús, entonces, como para tenerlo de pastor, ¿no? Pues resulta que Él es nuestro pastor, el príncipe de los pastores. Pero ¿sabe él por qué lo exhortó así? Es que acababa de morir, hermano, acababa de entregar su vida por don Tomás y él a no creer. Hace 2000 años él entregó su vida, derramó su sangre y usted y yo todavía nos atrevemos a no creer. Hermano, reciba esto o recibamos esto en el amor del Señor. No sea incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, hermano. Si Dios resucitó y levantó a Cristo de los muertos, de la tumba, también te levantará a ti y me levantará a mí. De eso no hay duda. De eso no hay duda. El Señor se glorificará. La fe religiosa se descuida. ¿Qué pasó con don Tomás? ¿Por qué le costó creer? Porque estaba descuidado. Hermano, el religioso no va sino cuando le corresponde servir. El religioso no viene sino cuando viene una visita o cuando hay arroz con pollo o cuando hay... Sí, de otra manera no. ¿Y qué pasa? Tiene una fe así, intermitente, intermitente. Pero el que no tiene a Cristo como una religión, sino como una relación, vence los obstáculos, el frío, el trabajo, la visita, el sueño, el cansancio, y viene y le dice, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, Padre, para alabarte, para adorarte. Vengo cansado quizás, vengo atribulado. Me encanta esa canción como de los 90, creo que fue que salió, cansado del camino, sediento de ti. Sí, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti. Maravilloso. Y le dice al Señor, sumérgeme, Señor. Sumérgeme, Padre Santo. Qué bueno, qué actitud tan maravillosa. Pero de pronto, usted dice, cansado del camino, no voy a culto. Amén. No, estoy pasando muchos desiertos, yo que voy a ir por allá. Cuanto más difícil sea la prueba, cuanto más grande sea el gigante, cuanto más adversidad haya, tanto más debemos buscar de Dios. Y debemos abrazarnos de su gracia y de su misericordia. Amén. Pero la fe religiosa no lo va a llevar a ningún lado, hermano. Lo va a llevar a la exhortación. Y otro nivel, pueden haber muchos más, pero Dios me mostró estos. Otro nivel, este es peor todavía. Porque el religioso, el Señor lo visitó, lo exhortó, lo sacudió y lo llevó a unas palabras de adoración. Pero otro nivel, la fe muerta. ¿Usted qué cree? ¿Que puede haber un nivel de la fe muerta? Yo sabía que iba a haber ese silencio porque uno dice, no, pastor, pero fe muerta, no, ya fue muy lejos. Ya va muy lejos, pero el que cae ahí, yo no he ido hasta allá. Santiago capítulo 2. Esto es comprobando en la Biblia, para eso es la Biblia, para aprender, para estudiar, para mirar estos niveles. Santiago capítulo 2, verso 14.
en adelante. Ahí hay un título que dice, la fe sin obra es. Ah, bueno, entonces parece que la Biblia sí habla de eso. Hermanos míos, o sea, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, escuche. No le está hablando a los de afuera, le está hablando a la iglesia. Ahorita miramos a qué iglesia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Wow. Está muerta esa fe en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Escúcheme. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, el que tiene la fe muerta, según la Biblia, es un hombre que, eso suena fuerte, pero es bíblico. Es algo vano. Que la fe sin obras es, segunda vez que lo repito. Amén. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuche, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Escuche, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice la palabra. Está muerta. Dios le guarde y me guarde de caer en ese nivel, pero es bíblico. La fe muerta es una fe sin vida, sin acción, es inerte. ¿A quién le pasó eso? ¿Qué personajes bíblicos? La misma iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de las 12 tribus. Usted lee capítulo 1 de Santiago, ¿a quién va dirigida esa carta? Dice Santiago 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Le estaba hablando a la iglesia que habían caído en una inercia espiritual. Habían caído, hermano, pero era que ya habían, mire cómo comenzó de menos a más. Una fe débil y se fue acrecentando en la grieta el problema. Comenzó en una fe débil y terminaron en una fe que muerta. Todo lo que se debilita tiende a qué? A morir. Entonces usted no puede permitir estos estados de la fe, porque hermano, el enemigo le puede ganar ventaja. Y ahí el apóstol Santiago habla de esa fe que tuvo un personaje llamado como Abraham. Amén. Ahora sí lea conmigo Romanos capítulo 4, verso 18 en adelante. Romanos 4, 18. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escúcheme,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por eso es tan importante que cuando usted esté enfrente de la prueba, venga el culto, venga la oración, venga el ayuno, se fortalece en fe y Dios le va a dar la victoria. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire lo que dice el ejemplo de Abraham. Escúcheme, la fe del creyente no depende de las circunstancias que puede estar viviendo, sino de la palabra de Dios. Su fe no depende, hermano, de la economía del país. Su fe no depende del que gane o no gane las elecciones. Su fe no depende si llueve o si hace frío. Su fe no depende de nada ni de nadie más, sino de las promesas que Dios ha dado. Por eso tienes que tener relación con la palabra de Dios todos los días. Mire lo que dice el texto. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Abraham tuvo una fe inquebrantable. Abraham se paró en la brecha y dijo, de aquí no me mueve nadie. Me muero, pero me muero creyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Amén. Pero ¿cómo? Era la fe. No dice por el edicto del rey o de allí o de allá. Dice conforme a lo que se le había dicho. Yo le quiero preguntar en esta noche, a los que están presencialmente y a los que están virtualmente, ¿qué ha dicho Dios de su familia? ¿Qué dice Dios de su salud aquí en su palabra? No por la internet, porque hay mucha mentira y mucho cuento y soborno y trampa. ¿Quieres saber lo que dice Dios? Lea la Biblia. ¿Qué dice Dios de la iglesia? Aquí, ¿quién lo recuerda? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se levantó Hitler y murió. Se levantó, los Herodes se levantaron y murieron. Se levantó Agripa y murió. Se levantaron los romanos. Se levantaron todos los perseguidores de la iglesia y no han podido, no pueden, ni podrán, porque acá está escrito que el infierno no puede contra la iglesia. Yo me sustento en eso. Amén. Yo me sostengo en eso. Ay, pastor, pero hay ataques. Claro, porque es una guerra espiritual. Obvio que hay ataques. Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería que le aten una piedra de molino de asno al cuello y lo boten al fondo del mar. Amén. Mire lo que dice. Abraham creyó, tuvo una fe inquebrantable, pero su fe era inquebrantable porque él creyó conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Cuando Dios le dijo allá, lo sacó de la tienda y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aunque no había posibilidad alguna, él dijo, amén, yo creo que así será. Y después lo llevó a la orilla del mar y le dijo, mira la arena, cuente la arena, grano por grano. Si la puedes contar, sí será tu descendencia. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Amén, Padre. Amén, Jehová. Amén, Dios. Así va a ser. Por eso después explica, y no se debilitó en la fe. Recuerde que ya miramos la fe débil. Ahora usted dice, ay, pero es que era Abraham, el padre de la fe. Sí, pero Dios le dice, pero tenía 100 años y su mujer era estéril. Eso es terrible. Amén. Mire lo que dice, no se debilitó.
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Tremendo. ¿Alguien acá tiene 100 años? Levante la mano. Nadie. Mm. Tocaría de a 2 o de a 3. Mire lo que dice. No se debilitó. No se debilita en su fe. Ay, no, es que ya tengo 40 y se me fue el tren. ¿Cuál tren? Ay, no, es que ya han pasado tantos años y no pasó nada porque tenía su fe débil, trastornada, mal enfocada religiosamente. Pero si usted cree como creyó el creyente Abraham, las cosas van a cambiar. Él no se debilitó al considerar su cuerpo como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. Hablo esto con mucho respeto, pero solo las mujeres que han vivido eso saben lo difícil que es querer tener hijos y no poder hacerlo, no poder dar vida, no poder dar a luz. Eso es terrible, hermano. Eso es muy terrible. Que no digan nada, pero yo me he sentado en consejería a hablar con ellas y a llorar con ellas de esa situación tan terrible. Y Abraham se miró, estaba viejito, ya 100 años. Usted tiene 30, 40, 20 años y se mira y dice, ay, se me está acabando la vida, se me está pasando con 20 años. Imagínate que Abraham se miró al espejo y dijo, tengo 100 años ya. Y miró a la viejita y dijo, tiene 90 esta viejita y es estéril. Pero él dijo, pero papá me prometió algo. Pero el que hizo los cielos y la tierra me prometió algo y él no miente, él es todopoderoso. Así es de que no me voy a debilitar. Tampoco dudó. ¿Sabe por qué no recibe? Porque duda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que cuando vino la duda, porque a todos nos viene, cuando vino la duda a tocarle la puerta, a molestarle en la vida, dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dos maneras de fortalecer la fe: permaneciendo en Dios y adorando a Dios. Mire, hermano, cuando usted tiene esos tiempos de adoración personal y cuando tenemos los tiempos de adoración, esto no es un programa más del culto. El tiempo de la adoración y de la alabanza es un tiempo de fortalecimiento espiritual, donde su alma se vacía de todo aquello malo y se llena de Dios, donde su espíritu se fortalece. Amén. Y usted recuerda como cantábamos hace un momento, la obra de Jesús. Amén. Y clamamos a Él, Abba Padre, que quiere decir papito mío, papito Dios, papi. Eso quiere decir. Es un tiempo de ternura, de comunión. ¿Sabe? Este hombre Abraham, ¿qué hacía? Allá en todos esos desiertos, mirando a la pobre Sara y mirándose él. ¿Sabe? Levantaba sus manos y adoraba, exaltaba, se postraba y oraba al Padre, pero no se dejó robar el nivel de fe. No se dejó. Dice, no dudó por incredulidad, sino de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y eso lo va a llevar a usted y me va a llevar a mí a un nivel, escuche. Ahora ya pasamos de los niveles terribles a los niveles que Dios quiere. Dice, plenamente convencido, a la plena convicción. ¿Sabe qué es? No hay duda. Yo sé que Dios lo va a hacer. Sí o sí, Dios se va a glorificar. Ese nivel es de Dios y ese nivel Dios quiere que usted lo tenga. Amén. Sí o sí, Dios se va a manifestar. Dice plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacerlo todo? Entonces, ¿qué hace quejándose? No se queje en la prueba. Vino la prueba, dance al Señor, dé vueltas, arrodíllese, alabe, diga, viene la prueba y le dice, mire, ¿sabe qué, Arturo? Su familia no va a llegar y ninguno más, saque esos tratados y diga, vamos a ver si no, y se va a repartir tratados y a evangelizar. Pero evangelice a sus hijos, no vaya y evangelice por allá, que mientras usted está trabajando allá, Dios está trabajando en el corazón de los hijos. Amén. Pero no se deje robar el nivel de fe. Tenemos que apuntarle a la plenitud
de la convicción. Convencido. Amén. Es que no es si el hijo o la familia o la economía quiere, es que les toca porque yo le creo a Dios. ¿Cree o no cree? ¿O cree que usted se convirtió porque usted es muy buena gente? ¿A cuánto nos tocó convertirnos? Que ya no podíamos más, porque ya no aguantábamos más. Es más, muchos de los que estamos acá y de los que están allá, si no nos hubiéramos convertido, quizás no estaríamos contando el cuento. No estaríamos. Y quizás estaríamos, mire, por allá abajo, charruscados en la quinta paila. Pero Dios por su misericordia nos alcanzó y nos salvó. Yo creo que si Dios me salvó a mí, va a salvar a toda mi casa. Yo lo creo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero yo sé que los va a salvar. Porque Dios es fiel a lo que promete. Dios es fiel, hermano. Este hombre estaba plenamente convencido. Dice, y por esa razón su fe le fue contada por justicia. Alegró el corazón de Dios. Cuando Dios se alegra por la fe de una mujer, por la fe de un varón, yo leía esta mañana en mi devocional personal, cuando llegó el centurión y se inclinó y le dijo, maestro, mi siervo está gravemente atormentado, se está muriendo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y él le dijo, no, maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra, escuche la fe de ese hombre. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre puesto en autoridad. Y digo a mi criado, ven, y él viene. Y digo a este, haga, y él hace. Y Jesús miró a los discípulos y miró a todos y dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Uno de afuera, uno que era centurión romano, era impío, tenía la fe, hermano, y los otros no. Plenamente convencido, dijo, solamente diga la palabra. ¿Sabe? Cuando el enemigo ataca su casa, su economía, solamente vaya la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ustedes saben, hermanos, los que Dios me ha permitido darle un consejo, que nunca le doy consejo solamente por experiencia. Siempre lo llevo a la palabra. Mire, vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a eso. Porque en este libro habla de todo y de todos. De todo y de todos. Entonces, amada iglesia, este hombre estaba convencido, un nivel, su fe le fue contada por justicia, y dice que también a nosotros se nos puede ser contada los que creemos en el que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos creen en el Dios Todopoderoso? Entonces, hermano, la fe del creyente no depende de las circunstancias que está pasando. Depende de lo que Dios le haya dicho. ¿Lo cree o no lo cree? Depende de lo que Dios le ha declarado. Por favor, lea la Biblia. Por favor, estudie la palabra. Por favor, memorice la palabra para que cuando venga la duda, cuando venga la tentación, cuando venga la crisis, usted tenga una palabra de qué agarrarse. Usted tenga una palabra. Amén. Uno de los momentos más críticos de Jesús fue la tentación. Como hombre, como ser humano, fue la tentación. Y dice que estaba con las fieras. Los demonios estaban ahí. Y vino el tentador, o sea, vino Satanás en vivo y en directo a tentarlo. Pero ¿qué pasa cuando a usted ha venido la tentación? ¿Qué ha hecho usted? No solamente de si es un hombre, una mujer. Bueno, gracias a Dios ya venció eso. Pero cuando viene la tentación económica, pero cuando viene la tentación de agarrar ese molinillo y ministrar al esposo y dices que me lo llevo. La hermana hizo, y después de, uy, santo Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿A cuánto le ha venido esa tentación? Cuando el vecino, hermano, uy, santo, le saca, ¿usted de qué se agarra?
O dice más bien, agárreme porque voy con toda. Cuando a Jesús le vino la tentación, él no tenía una espada física. Él no tenía un abogado. Él dijo, yo tengo una... No, él no estaba con nadie más. Los discípulos no estaban con él. Solo le vino la tentación. ¿Y de qué se agarró mi amado Señor Jesucristo? ¿De qué se agarró? ¿Cómo le contestó al tentador? Escrito está. Aquí está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Usted le puede decir al enemigo, cuando venga con enfermedad de muerte, escrito está, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Cuando venga con ruina, miseria, con pobreza, escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué sucede, hermano? No tenemos palabra. No tiene palabra en su corazón. Llama y llama y llama. ¿Y qué pasó? Pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde es que dice? Porque es que... No, ya el enemigo le ganó ventaja. No dependa de nadie más, sino dependa de la palabra. Aprendas esta palabra. Memorice esta palabra del Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Cuando venga la crisis emocional, escrito está. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué hace el demonio de ansiedad y de desesperación? Se va, huye, sale corriendo, porque usted le declaró una palabra que está escrita. Pero si viene la ansiedad, la depresión, la soledad, la angustia, y se mete a San Google, clínica psiquiátrica, psicología, no sé qué, no va a pasar de ahí. No le va a suceder nada. Le dijo una hermana que llevaba mucho tiempo en el Evangelio, pero que tenía su fe en esos niveles que aprendimos. Una resignación a la depresión terrible. Sí, nos pueden venir situaciones porque somos seres humanos y tenemos alma. Pero si usted dice como los hijos de Coré, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, entonces Dios va a llenar esa alma y no va a haber lugar para el resentimiento, no va a haber lugar para la depresión. Créame que no va a haber. Y esa hermana con años de evangelio y en los cultos hacía una cantidad de cosas, pero vivía depresiva, lloraba, se arrancaba el cabello, se mordía, se golpeaba del nivel de depresión tan terrible. Y un día fui a la pastora, una pastora. Otra vez, hermana, por acá, sí, es que, ay, es que estoy así, temblaba porque llegan a un nivel de ansiedad que tiemblan, sudan. ¿Y ahora qué le pasó, hermana? No, es que tengo estrés. Y la pastora le dijo, estrés demonios que tiene en la nuca, venga. Usted no necesita un abrazo, necesita liberación, le dijo. Estrés demonios. Y comenzó a hacerle, a ministrarle liberación. Cuidado, porque una sola oración no sirve para todo. Y nos contó esa pastora, no le ministré un abracito, ni le di una florecita, ni le puse una cancioncita y de paz. No, reprendí los demonios que la tenían atada. Y a partir de ese día, esa mujer fue libre. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de la palabra. Amén. El Señor le dijo, escrito está, porque tuvo hambre. Amén. Y yo no sé usted cómo reacciona cuando le da hambre, pero a mí cuando me da hambre es cosa seria también. Ahora Jesús no llevaba medio día de ayuno, llevaba 40 días sin comer ni tomar. Su cuerpo estaba, mejor dicho, que le reclamaba. Dice, y tuvo hambre. Inmediatamente vino el tentador. Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. O sea, ayúdele a Dios. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué, de toda qué palabra que sale de la boca de Dios. Entonces después le mostró los reinos, la vanagloria, la fama, el poder.
¿Mm? Antes lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está. El diablo también sabe el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo quedó nuevamente. Pero siguió insistiendo. Y le mostró toda la vanagloria, los reinos, la fama. Le mostró todo eso. Y le dio una tentación que hoy está de moda. Y tristemente muchos cristianos están cayendo en eso. Le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahí sí que se metió, ahí sí que le tocó las fibras más profundas del corazón a mi Señor. Porque le dijo, vete de mí, Satanás, lo reprendió. No acepta. Usted no acepte adoración al diablo, nunca. Ni por fama, ni por poder, ni por vanagloria, ni por dinero, ni por recursos. Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. ¿Y qué dice la Biblia? Y dejándole el enemigo se fue. Cuando te agarras de la palabra, cuando conoces la palabra. ¿Sabe qué me ha enseñado Dios en esta juventud de mis hijos? A hablarles por la palabra. Porque usaba los regaños que papá usó conmigo. Ya no funcionan. Usaba las amenazas, ya no funcionan. Pero cuando les digo la palabra, agachan la cabeza. Sí, Señor. Recuerde, hijo o hija, lo que la Biblia dice. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque es que esta palabra tiene poder, hermano. Esta palabra no la respalda el gobierno ni la ONU. Esta palabra la respalda el Dios soberano. Esta palabra salió de la boca del Señor. Y todo lo que aquí dice se ha de cumplir, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Así es de que yo quiero animar a la iglesia a activar la fe a través de la palabra. Lea la Biblia. Esta mañana terminamos de leer Levítico, capítulo 27. Mañana comenzamos Números. No cesamos, no cesamos. Y vamos a leer la Biblia entera todas las veces que sea necesaria, porque son palabras de vida eterna. Porque es la palabra de poder. Entonces Dios se va a glorificar. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios en esta hora, pero yo quiero que usted active su fe, deje esa oración religiosa. Y vamos a orar. Yo quiero que usted ore conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cierre sus ojos y comience a orar, comience a recordar lo que Dios le ha dicho. Escuche, conforme a lo que se le había sido dicho, dice la palabra. Hermano amado, hermana que me escucha, comience a orar conforme a la palabra. Su fe se tiene que activar esta noche. Usted va a salir de esa fe religiosa. Usted va a salir de esa fe débil, de esa monotonía de fe. Usted en esta noche se activa con el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Esa fe muerta, sin obras, se va de tu vida. No es más una fe muerta por el poder de la palabra. Ahora mismo, una mujer, un hombre que tenía resignación a ver sus hijos perdidos, no más. La palabra dice que tú y tu casa servirán al Señor. La palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Tus padres, tu familia, tus hermanos serán salvos por la palabra del Señor. Esa fe a medias, esa poca fe, esa fe resignada, no más. No morirás de esa enfermedad, no morirás en oprobio, no morirás en escarnio, no morirás en burla. El Dios que hizo los cielos y la tierra envía una palabra de sanidad sobre tu casa, envía una palabra de fe sobre tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Tu palabra, mi Señor, dice que tú eres el que guarda nuestra vida
vida, el que levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestro proveedor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Oramos conforme a la palabra. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Oh Señor, declaramos tu palabra, Señor Dios mío. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oramos conforme a la palabra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en el templo, en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Declaramos la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya. Declaramos la palabra sobre el centro de fe y esperanza. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, porque declaramos lo que dice la Escritura. Dice el Señor en su palabra: el mismo espíritu que puse sobre ti, lo pondré sobre tus hijos y sobre tu descendencia. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, precioso Señor. Hoy oramos conforme a tu palabra. Bendito sea tu nombre. Jehová te prosperará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como manantial de riego. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor. Declaramos lo que dice tu palabra: por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 14 al 16. Padre, declaramos esa palabra de vida, declaramos esa palabra de fe, declaramos esa palabra de bendición. Aleluya, gloria sea tu nombre. Hoy creemos, Señor, que la fe de la iglesia se activa, que la fe de la iglesia se enciende, que la fe de la iglesia, Señor, avanza. Declaramos la palabra que tú nos has dicho. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, aleluya, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bendito sea tu nombre. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, porque creemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú nos guardas de todo mal y que hay respuesta, hay victoria y hay bendición para la iglesia que conoce la palabra, que declara la palabra, que obedece la palabra. En Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Todos los días, escuche, todos los días sin falta. Yo hace 21 años lo estoy haciendo todos los días. Declare la palabra. Si Dios lo permite y nos tiene con vida en 8 días, vamos a mirar 3 formas de activar. Pero la primera y más fundamental es a través de la misma palabra. Pero escúcheme, todos los días declare palabras sobre su familia. Todos los días declare palabras sobre su economía. Todos los días sin falta sobre sus hijos. Declare palabra de Dios. Sobre Mosquera o el lugar donde usted está, sobre Colombia, declare palabra de Dios. Yo hace como no sé cuántos años tengo la página de Facebook mía y ahí hay una palabra siempre declarada. Siempre hay un versículo, ahí está. Porque estamos para creer y declarar la palabra. Entonces el Señor se glorifica. Dios los bendiga. Que tengan una feliz noche. Que descansen.
Y aún, hermano, mientras se va durmiendo, vaya declarando versículos, apréndase la palabra, ponga la palabra en audio, escriba la palabra y Dios se va a glorificar.